Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del espectáculo, un tema que para muchos de ustedes seguro que les ha mantenido pegados a las noticias y a las redes sociales. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y más específicamente de cómo unas palabras de Hande Erçel, o al menos la percepción de ellas, lo han afectado profundamente. Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de esta pareja, o de sus carreras individuales, y entienden la importancia de estas dinámicas en el ojo público. Así que prepárense porque vamos a desglosar lo que ha sucedido, que se ha dicho, que se ha interpretado y por qué estas emociones parecen estar tan a flor de piel. Y antes de que nos adentremos por completo en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. El título de hoy dice claramente, Kerem Bürsin devastado por las palabras de Hande Erçel, me entristecieron. Estas palabras por sí solas ya nos dan una idea de la carga emocional que estamos a punto de explorar. No se trata de un simple desaire o una noticia pasajera, sino de un impacto emocional significativo en uno de los actores más queridos y seguidos. Cuando hablamos de celebridades, a menudo tendemos a ver solo la superficie, las alfombras rojas, los éxitos profesionales, las sonrisas. Pero detrás de las cámaras también hay personas reales, con sentimientos reales, que se ven afectadas por sus relaciones, sus interacciones y sí, por las palabras que se dicen, ya sea en público o en privado. Y en este caso particular, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de un escrutinio constante. Han pasado de ser coprotagonistas adorados en una serie que conquistó a millones, a una pareja que acaparó portadas y alimentó incontables rumores, y hasta un punto donde las aguas parecen haberse calmado, o al menos haber tomado un rumbo diferente. Vamos a intentar poner las cosas en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel alcanzaron una fama estratosférica gracias a su trabajo en Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable y los fans, rápidamente, los shippearon y desearon que su relación traspasara la pantalla. Y así sucedió. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo a eventos juntos, y mostrando una conexión que parecía sólida y genuina. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones a menudo enfrentan presiones extremas. Con el tiempo los rumores de separación comenzaron a circular, y a pesar de los intentos por mantener una cierta privacidad, la atención pública era implacable. Finalmente su relación llegó a su fin, aunque afortunadamente parecieron mantener una relación cordial y de respeto mutuo, al menos eso es lo que se dejaba entrever públicamente. Ahora bien, ¿qué ha sucedido para que Kerem se sienta devastado y entristecido? El punto clave aquí son las palabras de Hande Erçel. El problema, como a menudo sucede con las declaraciones de figuras públicas, es la interpretación y el contexto. Según lo que se ha informado y comentado en diversos medios y redes sociales, Hande Erçel habría hecho algunas declaraciones sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, o quizás sobre su experiencia en general durante ese tiempo. Y estas palabras, por alguna razón, han impactado negativamente a Kerem. Es importante destacar que no siempre sabemos el alcance total de lo que se dice, ni las intenciones exactas detrás de las palabras. Una frase dicha en un contexto específico puede ser sacada de contexto, amplificada, y terminar generando un malentendido o un dolor innecesario. En el caso de Hande podría haber sido una reflexión honesta sobre las dificultades de una relación pública. ¿Una manera de cerrar capítulos o de poner límites? ¿O tal vez algo que se percibió como una crítica o una falta de aprecio hacia el tiempo compartido? Los rumores y las especulaciones se dispararon de inmediato. Muchos fanáticos de la pareja, o de Kerem en particular, sintieron que las palabras de Hande eran injustas o hirientes. Empezaron a defender a Kerem, a expresar su decepción con Hande y a exigir explicaciones. Por otro lado, también hay quienes defienden a Hande argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos y experiencias, y que no se debe juzgar sin conocer todos los detalles. Esta dicotomía es muy común en el mundo de las celebridades, donde cada acción y cada palabra es analizada al microscopio. ¿Qué tipo de palabras podrían haber causado tal devastación en Kerem? Imaginemos algunas posibilidades. Podría haber sido algo que minimizara su papel.
en la relación o que sugiriera que la relación no significó tanto para ella como para él. O quizás algo que hiciera referencia a momentos difíciles de una manera que Kerem sintiera que lo retrataba negativamente. Es posible que Ande, al hablar de su vida y sus experiencias, haya mencionado aspectos de la relación que Kerem consideraba privados o que lo hacían sentir expuesto de una manera incómoda. En una entrevista reciente, Kerem Bürsin fue preguntado sobre estas declaraciones de Ande. Y su respuesta fue bastante directa, aunque también cautelosa. Dijo que las palabras de Ande lo habían entristecido. No profundizó en los detalles, lo cual es comprensible dado que las relaciones personales a menudo involucran matices que no son para el dominio público. Sin embargo, el simple hecho de que haya admitido sentirse entristecido, es lo suficientemente significativo como para generar la atención que ha recibido. La devastación es una palabra fuerte. Implica un gran impacto emocional, una sensación de desánimo, de pérdida. Si Kerem se siente devastado, esto sugiere que las palabras de Ande tocaron una fibra sensible. Quizás él todavía guarda un cariño especial por Ande, o tal vez valora mucho el tiempo que compartieron, y se sintió herido al percibir que ella no lo veía de la misma manera o que lo recordaba de una forma que él no consideraba justa. Es crucial recordar que las relaciones, incluso las que terminan, dejan huellas emocionales. Y cuando esas relaciones fueron tan públicas y tan intensas como lo fue la de Kerem y Ande, el proceso de curación y de seguir adelante puede ser más complicado. Las palabras, incluso las que no tienen mala intención, pueden ser interpretadas de formas muy diversas. Y en el caso de Kerem, la interpretación que le dio a las palabras de Ande fue una de tristeza y quizás decepción. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Ande. ¿Podría ser que ella simplemente estuviera siendo honesta sobre sus sentimientos y experiencias? Es fácil, desde fuera, juzgar las acciones y palabras de otros. Pero vivir una relación bajo el escrutinio constante del público es una presión inmensa. Quizás Ande, al reflexionar sobre ese periodo de su vida, ha llegado a conclusiones que difieren de las de Kerem. Y expresar esas conclusiones, aunque dolorosas para él, podría ser su forma de procesar su propia experiencia. No tenemos acceso a la conversación completa, ni a la relación completa entre ellos en este momento. Lo que sí tenemos es la reacción de Kerem, y eso nos dice mucho. Su vulnerabilidad al admitir su tristeza es un recordatorio de que, a pesar de ser estrellas de cine, también son seres humanos. Y sus emociones, sus heridas, son tan válidas como las de cualquiera de nosotros. En el mundo de las redes sociales, donde la información se propaga a la velocidad de la luz, es fácil que un comentario o una reacción se convierta en un torbellino de especulaciones. Los fanáticos, divididos en sus lealtades, a menudo toman partido, defendiendo a su favorito y criticando al otro. Esto puede crear una presión adicional sobre los involucrados, obligándolos a veces a tomar posturas o a dar declaraciones que quizás no habrían dado en un contexto privado. Lo que podemos aprender de esta situación es, en primer lugar, la importancia del respeto en las relaciones, incluso después de que hayan terminado. Cuando se comparten experiencias personales tan íntimas, es fundamental ser consciente de cómo nuestras palabras pueden afectar a la otra persona. Y en segundo lugar, nos recuerda la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen ser perfectas desde fuera. La fama y la presión del ojo público pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Kerem Bürsin y Ande Erçel? Es difícil decirlo. Quizás esta situación marque un punto de inflexión en su relación actual, llevándolos a una mayor distancia o a una comunicación más cuidadosa. O quizás con el tiempo ambas partes puedan tener una conversación más profunda, aclarar malentendidos y encontrar una forma de seguir adelante, quizás incluso con un mayor entendimiento mutuo. El hecho de que Kerem se sienta devastado y entristecido por las palabras de Ande nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras. Una frase o un comentario puede tener un impacto profundo en la vida emocional de una persona. Y en el mundo de la fama, donde cada palabra es analizada y amplificada, este impacto puede ser aún mayor. En resumen, Kerem Bürsin se ha mostrado afectado, triste, por unas declaraciones de Ande Erçel. Las razones exactas no están del todo claras, pero la interpretación de estas palabras por parte de Kerem ha generado un revuelo considerable. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales, y que las relaciones, incluso las que parecen haber terminado, pueden seguir generando emociones complejas.
Honesto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el impacto emocional que unas palabras de Anne Derzel parecen haber tenido en Kerem Bürsin, analizando el contexto y las posibles interpretaciones. Hemos visto cómo en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones personales y las declaraciones públicas pueden tener consecuencias significativas. Es un recordatorio de la complejidad de las emociones humanas y del poder, a veces impredecible, de las palabras. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en esta reflexión. Su atención y su interés son lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes acerca de las declaraciones de Anne Derzel? ¿Creen que Kerem tiene razón en sentirse entristecido? ¿O consideran que Anne tiene derecho a expresar sus sentimientos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un me gusta. También, si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar este tema, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Al hacerlo, se unen a nuestra comunidad y se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.